Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX conocido por sus ideas provocativas y su crítica a muchas de las creencias tradicionales de la época. En su obra, Nietzsche exploró temas como la moralidad, la religión, la cultura y la existencia humana. Su abordaje de la locura es complejo y puede interpretarse de varias maneras. Uno de los conceptos clave relacionados con la locura en la filosofía de Nietzsche es el de la voluntad de poder. Nietzsche sugiere que la vida está impulsada por una fuerza fundamental llamada voluntad de poder, que es la fuerza detrás de todas las acciones y aspiraciones humanas. En este contexto, la locura puede entenderse como un desafío a las normas y valores establecidos, una ruptura con lo convencional y una búsqueda de la autenticidad. Nietzsche también abordó la locura en el contexto de la creatividad y la genialidad. Para él, ciertos individuos considerados locos por la sociedad podrían poseer una visión única y valiosa del mundo. La locura, en este sentido, se convierte en una expresión de la individualidad y la originalidad, una ruptura con las restricciones impuestas por la moralidad y la tradición. Otro aspecto relevante es la crítica de Nietzsche a la moral tradicional y la religión. Sostiene que la moral convencional y las creencias religiosas limitan el desarrollo pleno de la individualidad y la expresión de la voluntad de poder. En este contexto, la locura podría entenderse como una liberación de las cadenas de la moralidad convencional y la búsqueda de una vida auténtica y plena. Es importante destacar que Nietzsche mismo experimentó un colapso mental en la última etapa de su vida, lo que algunos han interpretado como una forma de locura. Sin embargo, la relación exacta entre su filosofía y su propia experiencia personal es objeto de debate entre los estudiosos. En resumen, la noción de locura en la filosofía de Nietzsche puede entenderse como una manifestación de la individualidad, la originalidad y la búsqueda de la autenticidad, así como una crítica a las restricciones impuestas por la moral y la tradición. El Anticristo es una obra escrita por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en 1888, poco antes de que experimentara un colapso mental que lo llevó a pasar el resto de su vida en un estado de deterioro mental. Aunque El Anticristo no fue publicado hasta después de su muerte en 1900, se considera una parte integral de su último periodo creativo. Esta obra representa una crítica mordaz y provocativa hacia la moral cristiana y la religión organizada, así como una expresión contundente de la visión del mundo de Nietzsche. 1. Crítica a la moral cristiana. Nietzsche critica fuertemente la moral cristiana tradicional, argumentando que ha distorsionado los valores naturales y ha creado una moral esclavizante. Sostiene que el cristianismo promueve la debilidad, la sumisión y la negación de la vida terrenal en favor de un reino celestial futuro. Considera que la moral cristiana es una moral de esclavos, ya que busca subyugar los instintos naturales y exalta las virtudes de la humildad y la compasión. 2. Negación del cristianismo como religión redentora. Nietzsche rechaza la idea cristiana de la redención y critica la noción de un más allá como una forma de escapismo que desvaloriza la vida terrenal. Argumenta que el cristianismo, al prometer una recompensa en el más allá, desprecia la realidad y desanima la búsqueda de excelencia y poder en esta vida. 3. El concepto de la voluntad de poder. En El Anticristo, Nietzsche presenta su concepto de la voluntad de poder, que es la fuerza impulsora detrás de todas las acciones y aspiraciones humanas. Sugiere que la vida es esencialmente una expresión de esta voluntad de poder y critica las ideologías que intentan suprimirla o desviarla. 4. La figura del anticristo. Nietzsche introduce la figura del anticristo como un símbolo de superación de las limitaciones impuestas por la moral cristiana. Aunque este término ha sido interpretado de diversas maneras, en el contexto de la obra, representa la encarnación de una nueva moral que va más allá de las restricciones del cristianismo. 5. El estilo provocativo y polémico. El Anticristo se caracteriza por el estilo apasionado y a veces provocativo de Nietzsche. Utiliza un lenguaje fuerte y desafiante para expresar sus críticas a la moral cristiana y para proclamar su visión de una nueva moral basada en la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Es importante destacar que El Anticristo debe ser entendido en el contexto de la evolución filosófica de Nietzsche y su crítica a las instituciones sociales y culturales de su tiempo. La obra ha sido objeto de interpretaciones diversas y a menudo polémicas, y su significado puede variar según la perspectiva del lector.